Me expulsaron por un robo que no cometí y 10 años después me vengué. Tú no vas a llegar a nada en la vida, Gabriel. Eres un delincuente de poca monta y lo único que te espera es una celda o una zanja. Lárgate de mi vista y no vuelvas a pisar esta institución. Esas palabras, escupidas con un veneno que todavía puedo sentir en la nuca, fueron la sentencia que el director Martínez me impuso frente a toda mi generación en el auditorio de la Preparatoria San José. Yo tenía 17 años, los ojos llenos de lágrimas que me negaba a dejar caer y el corazón hecho pedazos por la traición más grande que un ser humano puede experimentar. En ese momento, rodeado de los susurros de mis compañeros y las miradas de asco de mis profesores, sentí que mi mundo se acababa. No sabía que esa humillación pública era solo el prólogo de una transformación que me llevaría de las obras de construcción a las oficinas más poderosas del país y que la vida, en su infinita ironía, me daría la oportunidad de cobrar cada una de esas lágrimas con un interés devastador. Todo comenzó en el último año de preparatoria. Yo no era el alumno más brillante, pero me esforzaba. Venía de una familia humilde y sabía que mi única oportunidad de salir adelante era obtener una beca para la universidad. Mi mejor amigo en ese entonces era Sergio. Éramos inseparables, o eso creía yo. Compartíamos los almuerzos, estudiábamos juntos y yo incluso le pasaba mis apuntes cuando él se iba de fiesta. Sergio era el hijo del dueño de una cadena de ferreterías, un chico con dinero pero con una ambición oscura que yo no supe ver a tiempo. Esa semana, el colegio estaba eufórico, se habían recaudado más de $15,000 para el viaje de graduación a Cancún y para los costos de la ceremonia final. El dinero estaba guardado en sobres dentro de una caja fuerte pequeña en la oficina del director, junto con los exámenes finales que definirían quiénes se graduarían con honores. Un jueves por la mañana, el colegio amaneció en caos. La oficina del director había sido forzada y el dinero, junto con los exámenes, había desaparecido. La policía escolar y el director Martínez iniciaron una búsqueda implacable. Yo estaba tranquilo, sentado en mi clase de literatura, cuando la puerta se abrió de golpe. 2 guardias me sacaron del salón frente a todos. «Abran su casillero», ordenó Martínez con una voz que no admitía réplicas. Yo les entregué la llave, seguro de que no encontrarían nada. Pero cuando la puerta metálica se abrió, mi mundo se detuvo. Al fondo, entre mis libros de cálculo y mi sudadera vieja, aparecieron los sobres vacíos del viaje de graduación y, lo más incriminatorio, mi propia navaja suiza, esa que Sergio me había pedido prestada el día anterior para arreglar un llavero. Yo no fui. Alguien puso eso ahí, grité desesperado, buscando la mirada de Sergio entre la multitud que se había agolpado en el pasillo. Lo vi al fondo. Sergio tenía una expresión de shock fingido, tapándose la boca con la mano y negando con la cabeza como si estuviera decepcionado de mí. Fue él quien, segundos después, se acercó al director y dijo con voz trémula: «Señor, yo vi a Gabriel merodeando cerca de la oficina anoche, pero no quise pensar mal de mi amigo». Esa fue la estocada final. Sergio, el que encontró las pruebas adicionales, el que me entregó al lobo mientras él se quedaba con la piel de oveja. Fui expulsado sin derecho a réplica, sin que mis padres pudieran decir nada, sin que nadie escuchara mi versión. La etiqueta de ladrón se me pegó como una segunda piel. Lo peor no fue la expulsión, sino lo que vino después. Mi familia, que siempre había sido estricta y orgullosa de su honestidad, me dio la espalda por completo. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos endurecidas por el trabajo, me miró con un desprecio que dolió más que cualquier golpe. «No voy a mantener a un delincuente en mi casa. Si eres lo suficientemente hombre para robarle a tus compañeros, eres lo suficientemente hombre para mantenerte solo. Lárgate», me dijo mientras ponía mi ropa en bolsas de basura. Esa noche dormí en una estación de autobuses, sintiendo el frío del concreto y el peso de una injusticia que me quemaba las entrañas. Pasé los siguientes 3 años trabajando en el sector de la construcción. Pasé de ser el estudiante con sueños de ingeniería a ser el peón que cargaba bultos de cemento de 50 kilos bajo un sol abrasador. Mis manos se llenaron de callos y mis hombros se encorvaron por el peso, pero mi mente nunca se detuvo. Por las noches, en la pensión barata donde vivía, estudiaba libros de computación que compraba en mercados de viejo. Me obsesioné con la ciberseguridad, con los sistemas, con la lógica de las máquinas que no mienten como los humanos. Cada peso que ahorraba de mi sueldo de cargador lo invertía en cursos en línea y en una computadora armada con piezas usadas. Me costó el triple de esfuerzo que a cualquier otro joven de mi edad, pero el hambre de justicia es el mejor combustible. 10 años pasaron. Aquel peón de construcción se había transformado en el director y dueño de Volante Cyber Security Solutions, una de las firmas más respetadas en auditoría de sistemas y protección contra ataques digitales. Mi nombre ya no era sinónimo de robo, sino de invulnerabilidad. Había cambiado mi apariencia, mi voz y hasta mi forma de caminar, pero nunca olvidé la cara de Sergio ni las palabras del director Martínez.
Me dediqué a construir un imperio sobre la base de la verdad técnica, porque en el mundo digital, cada acción deja una huella, cada mentira tiene un rastro de metadatos que nadie puede borrar del todo si sabes dónde buscar. Hace exactamente un mes, recibí una llamada que me hizo sonreír después de una década. Era la administración del Colegio San José. Habían sido víctimas de un ataque de ransomware masivo. Un grupo de hackers había encriptado todos sus servidores, bloqueando el acceso a las cuentas bancarias de la institución, los expedientes de miles de alumnos y, lo más grave, la nómina de los profesores. El colegio estaba paralizado y al borde de la quiebra técnica si no recuperaban la información en menos de 48 horas. Los consultores anteriores habían fallado estrepitosamente. Necesitamos al mejor, licenciado Valente. Por favor, venga lo antes posible, me suplicó la secretaria por teléfono. Cuando llegué al colegio, el aire olía igual, a pino y a decepción. Bajé de mi camioneta de lujo vistiendo mi mejor traje de 3 piezas, con mi maletín de cuero y un equipo de 3 ingenieros que me seguían con respeto. Al entrar a la oficina de dirección, me encontré con un hombre calvo, sudoroso y visiblemente envejecido que intentaba mantener la calma detrás de un escritorio que me resultaba familiar. Era Sergio. Gracias a los contactos de su padre y a su fachada de buen chico, Sergio había ascendido hasta convertirse en el director del colegio tras la jubilación de Martínez. Al principio no me reconoció, para él, yo solo era el experto millonario que venía a salvar su pellejo. Licenciado Valente, gracias por venir. Estamos desesperados. Estos criminales nos están pidiendo $500,000 y no tenemos ese dinero. Si no recuperamos los servidores, el colegio cerrará sus puertas para siempre, me dijo Sergio, estrechándome la mano con una palma húmeda y temblorosa. Lo miré fijamente a los ojos, disfrutando de ese anonimato temporal. No se preocupe, director. Mi especialidad es encontrar lo que otros quieren ocultar, le respondí con una sonrisa gélida. Me instalé en la sala de servidores principal. Mis ingenieros trabajaban en la superficie, pero yo me sumergí en las capas más profundas del sistema. Mientras limpiaba el código del virus, aproveché para realizar una auditoría forense de los servidores históricos del colegio. Las instituciones como esta rara vez borran sus logs de hace años, simplemente los archivan en discos duros viejos conectados a la red interna. Me llevó 3 horas de búsqueda incansable, navegando entre miles de líneas de datos obsoletos, hasta que encontré lo que buscaba, la carpeta de logs de seguridad de la red Wi-Fi y de los accesos a la oficina de dirección de hace 10 años, los cuales habían sido digitalizados durante una migración de sistemas hacía un lustro. Y ahí estaba la verdad, escrita en unos y ceros imposibles de refutar. Encontré un archivo de registro de una cámara web experimental que Martínez había instalado días antes del robo y que todos habían olvidado. En el video, granulado y oscuro pero claro, se veía a Sergio entrando a la oficina con una llave duplicada a las 2 de la mañana. Se veía cómo sacaba el dinero, cómo guardaba los exámenes y, lo más asqueroso de todo, cómo se reía mientras metía los sobres vacíos en una bolsa que llevaba mi nombre escrito. Pero no solo eso. Encontré registros bancarios actuales que mostraban que Sergio estaba desviando fondos de las becas del colegio hacia su cuenta personal para cubrir sus deudas de juego. El buen chico seguía siendo el mismo delincuente de siempre, solo que con un título más elegante. No borré el virus de inmediato. El ataque de ransomware era real, pero Sergio no sabía que yo ya tenía la llave de desencriptación desde la primera hora. Lo cité en su oficina para una actualización privada. Cuando entré, cerré la puerta con llave, igual que Martínez hizo conmigo aquella mañana de mi expulsión. Sergio me miró confundido. ¿Ya terminamos, licenciado? ¿Recuperamos los fondos? En lugar de responder, abrí mi computadora y proyecté en la pantalla gigante de su pared el video del robo de hace 10 años. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan pesado que parecía que las paredes iban a colapsar. Sergio se puso pálido, luego gris. Sus manos empezaron a temblar tanto que tuvo que sentarse. Gabriel, susurró, reconociéndome por fin tras la máscara del éxito. Eso fue hace mucho tiempo. Fue un error de juventud. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. Te pagaré lo que quieras, pero borra eso. Me acerqué a él, rodeando su escritorio lentamente. Recuerdo que Martínez me dijo que no llegaría a nada. Que era un delincuente. Me echaste de mi casa, me obligaste a romperme la espalda cargando cemento mientras tú pagabas tu universidad con el dinero que me robaste. Y ahora, 10 años después, mírame, Sergio. Soy el dueño de la llave de tu libertad y no estoy de humor para negociar. Sergio intentó sobornarme, ofreciéndome una parte del dinero desviado, suplicando por su familia y por su reputación. Pero yo ya no era el niño asustado del auditorio. Mientras él hablaba, yo ya había enviado los archivos de video y las pruebas del desfalco actual a la junta directiva del colegio, a la fiscalía y a los periódicos locales.
El sistema ya está limpio, Sergio. Los servidores han vuelto a la normalidad. Pero tú no, le dije fríamente mientras se escuchaban las sirenas de la policía acercándose al edificio. Sergio fue arrestado en su propia oficina, esposado frente a los alumnos que lo veían como una autoridad. No solo enfrentó cargos por el robo original, que aunque ya había prescrito penalmente, sirvió para probar su patrón de conducta criminal, sino que fue sentenciado a 7 años de prisión por malversación de fondos públicos y fraude financiero actual. El colegio tuvo que emitir una disculpa pública en su sitio web oficial, limpiando mi nombre y otorgándome un reconocimiento honorífico por mi trayectoria. Mi padre, después de ver la noticia, me llamó llorando, pidiendo un perdón que tardé meses en procesar, pero que finalmente acepté para poder sanar. Hoy, mi firma es más exitosa que nunca. El karma no tiene prisa, pero tiene una memoria digital perfecta. No me vengué con violencia, me vengué con la verdad técnica, demostrando que aunque el pasado intente enterrarse, siempre hay alguien capaz de desenterrarlo. Vivir bien y con integridad es la mejor respuesta que le puedes dar a quienes te quisieron ver en el suelo. Ahora camino por los pasillos de mi propia empresa sabiendo que no le debo nada a nadie, mientras Sergio cuenta los días en una celda, dándose cuenta de que la ambición sin ética siempre termina en un sistema bloqueado que nadie puede reparar. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.